Gobernar fuera tan simple como jugar al valero, cualquiera lo haría. Esto requiere de capacidad, preparación, experiencia, resultados, temple y honorabilidad. Un poquito más complejo. Hashtag yo mero. Esto tuiteó hace cosa de una hora el aspirante presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. Así que no juegas al valero, José Antonio. Fíjate que mi papá lo juega muy bien y la verdad es que sí requiere coordinación. Sí. Y yo más o menos lo he tratado de aprender, pero a lo mejor a la tercera también lo puedo ensartar, pero sí es mucho más difícil gobernar que eso. Bueno, pues es un momento álgido del proceso electoral. Se supone que estamos en el medio tiempo, pero el tira-tira entre los candidatos creo que está bastante intenso. Y te preguntaría en ese sentido, ¿no estamos un poco, bueno, no están ustedes mandando la señal a la opinión pública de que aquí los temas que preocupan a los mexicanos, la corrupción, la inseguridad, entre otros, resultan menos importante que el intento de descalificar al adversario? El mensaje no es yo soy menos malo que los otros dos. No, mira, yo soy bueno. Y esa es una diferencia bien importante en un sentido amplio. No solamente bueno desde la perspectiva de desempeño, de preparación, de resultados, sino además en términos de lo que hoy importa mucho, en términos de honorabilidad personal. También puedo acreditarme con una vida limpia. Y cuando estamos en un proceso electoral que es tan importante, queremos todos ser presidentes de México, queremos servir al país. En ese momento, ciudadanos, sociedad, medios, entre nosotros, pues hay un esfuerzo, sí, de contraste, hay un esfuerzo de propuestas, hay un esfuerzo de planteamientos, porque lo que está en juego es bien relevante. Y lo que está a examen es las propuestas y la vida de cada uno de nosotros. No solamente jugar al valero, sino qué hemos hecho y de qué hemos vivido en los últimos 15 años. Si podemos o no explicar nuestro patrimonio, si hemos o no entregado buenas cuentas de las oportunidades que hemos tenido, y todo eso es bien importante. Tú ayer decías, a mí no me van a encontrar naves industriales y a mí no tienen que preguntarme de qué he vivido en los últimos años. ¿Tú crees que tú has dado a conocer toda la información que en estas circunstancias, en este momento de la vida del país, requieren los ciudadanos respecto, pues, de tu fortuna personal, tus bienes, tu patrimonio? ¿Crees que hay, digamos, el 3 de 3, ya está todo claramente explicado? Mira, absolutamente todo y en un sentido muy amplio. Son 20 años de servicio público, son 20 años de declaraciones patrimoniales, son 20 años de declaraciones fiscales y son 20 años además de un modo de vida consistente con mis ingresos y con mi trabajo. Y de hecho hemos planteado que eso mismo se convierta en ley y que eso mismo sea cierto no solamente para los candidatos, sino para cualquiera que esté en el servicio público. 4 temas debían ser ciertos: que la declaración patrimonial y la fiscal sean consistentes entre sí. Más importante todavía, que la forma de vida y la declaración patrimonial sea consistente entre sí. Y una prueba adicional, que la revisión de nuestra vida en los registros públicos de la propiedad sea consistente con lo que hemos venido declarando. Y en ese sentido, estos 20 años de ser servidor público, de que se conozca mi forma de vivir, de que sea pública mi forma de vivir, de que sean públicos mis ingresos por los últimos 20 años, de que sean públicas mis propiedades, me permite acreditar esos 4 elementos. Me permite acreditar que lo que tengo y lo que soy es consistente con mi trayectoria. Y sí me parece que es relevante, me parece que es mucho más relevante que eso, el que hablemos de propuestas, que hablemos de qué pensamos que debemos de hacer para combatir la corrupción, la inseguridad, para que la economía crezca, y que en eso también vale la pena contrastarnos, y vale la pena que el contraste sea claro. ¿Qué pensamos de la amnistía? ¿Qué pensamos del aeropuerto? ¿Qué pensamos de la reforma educativa? Todo eso es importante porque al final, el 1 de julio, vamos a votar por una persona y por un proyecto. Y es importante que conozcamos a la persona y al proyecto. Ya estamos en 2018. ¿Tú vas a dar a conocer tu declaración fiscal de 2017? La de 2017 se presenta apenas, ¿te acuerdas tú? Entre Claro, marzo y abril. Sí, sin ningún problema. La darás a conocer cuando... Sí, por supuesto. Bueno. Oye, me quedé pensando en una imagen en función de lo que está pasando. Me acordé del maratón de Sydney 2000, en donde el brasileño Vanderlei de Lima iba al frente y de repente le sale un sacerdote irlandés y le obstaculiza el camino. Ya no más falta que este sacerdote irlandés se haya pegado Meade, pero yo espero que no. No, yo te iba a preguntar por el que entró segundo, Stefano Baldini, el italiano. Ajá. ¿No tienes temor de convertirte en el Stefano Baldini de esta carrera? Mira, te voy a decir, yo creo, y vuelve un poco al punto. Aquí no es, yo ayer vi también el video,
no es lo que le estén haciendo a uno, es lo que uno ha hecho. O sea, si uno tiene una planta industrial, pues tengo que explicarlo. Si uno tiene una fundación que se llama Más Humanismo, en lo que lo único que se hizo fue un terreno, pues hay que explicarlo. Y no, la nota no es que te hagan explicarlo, la nota es que lo tengas. Y yo creo que aquí vale la pena ser muy claro. Tú imagínate en este entorno, en este ambiente, que de repente se detectara que había una fundación que se llamara lo que fuera, vamos a acabar con el autismo, por poner solamente un ejemplo, y que se encontrara que en esa fundación que yo constituyo y presido, construyó un edificio. Se acabó, o sea, no habría ninguna otra reflexión. Suponte tú que encontraras después de 5 años de ser secretario que tengo una planta industrial. Pues ya tampoco habría que darle más vueltas al asunto. Suponte tú además que trascendiera que se lo vendió una facturera. Pues ya debiera ser con esos cualquier elemento suficiente. Entonces, ¿suficiente para qué? ¿Para dejar de ser candidato? Pues mira, desde alguna perspectiva, aquí lo que queremos es presidir el país y queremos presidir un país que está harto de la corrupción. Ciertamente, si yo no puedo explicar por qué tengo una fundación que hace un edificio, si no puedo explicar cómo lo hice para comprar una planta industrial, si no puedo explicar por qué se lo vendió una facturera, es un problema. Pero vuelvo a insistir, aquí el tema no es quién me pide las explicaciones, aquí el tema relevante es que eso es cierto. Y ese es un tema que es importante contrastar en las campañas. En las campañas hay que contrastar perfiles y propuestas sobre la base de bases ciertas. Si él saliera a decir, no es cierto que le vendió una facturera y es falso lo que se me imputa, pero ahí está el contrato y ahí está la información pública de que es una facturera. No es cierto que tengo una fundación y que esa fundación lo único que hizo fue un edificio, pero ahí está la fundación y lo único que hizo fue un edificio. Entonces, esos son datos que reflejan decisiones, son decisiones que pintan un perfil, y un perfil es relevante porque es por lo que vamos a contender y qué es lo que estamos aspirando a hacer en esta contienda. Se vale que nos conozcamos, queremos ser figuras públicas y queremos conducir el destino de este país. Pero vuelvo a insistir, yo en esto no me presento más que siendo como soy. Y me parece que es más interesante hablar de lo mío, hablar de lo de uno, hablar de mi trayectoria, hablar de mi perfil y hablar de lo que estoy proponiendo para el país. Bueno, bien, estamos, nada más quiero aclarar porque de repente hay que ser específico, estamos hablando de Ricardo Anaya. Perdón, y también de Andrés Manuel. A ver, son 15 años de no saber de qué vive. Andrés Manuel ha tenido un empleo formal en su trayectoria, fue jefe de gobierno. Hasta antes de eso, fue líder del PRI, fue líder del PRD, hizo trabajo partidista, y después de eso, hasta hace muy poco que fue líder de nuevo de Morena, pues ha vivido 15 años él y su familia sin que ninguno sepamos cómo, por qué, de qué manera. Tú imagínate de nuevo, en este momento en donde correctamente nos importa la transparencia, nos importa la capacidad de rendir cuentas, que alguien diga, yo vivo en efectivo, yo vivo sin tarjetas de crédito, yo no tengo cuentas de cheques, yo no tengo por qué hacer público mi patrimonio, yo no doy la cara a los medios y no explico de qué vivo y de qué vive mi familia. De nuevo, pues son temas que llaman la atención y yo aquí me presento diciendo, si saben de qué vivo, si saben cuánto he ganado, saben cuánto gano al mes, saben cuánto gano al mes desde hace 20 años. Eso me permite hoy con toda tranquilidad, no solamente frente a quien nos escucha, frente a mis hijos, pues dar la cara, voltearla a ver a los ojos y decir, como millones de servidores públicos, aquí el principio rector es la honorabilidad y el deseo de servir a México. Hay mucho más que conversar con José Antonio Meade, pero en estos momentos tenemos que hacer un corte obligado por la autoridad electoral, así que pues tendremos que irnos a pausa. Vamos a estar atentos a ver qué estamos diciendo ahí. Gracias. Platicando con José Antonio Meade, aspirante presidencial de la coalición Todos por México. Me decías, José Antonio, en el bloque anterior que es importante la transparencia, la lucha contra la corrupción, pero creo que también las organizaciones de la sociedad civil que han insistido mucho en esto han dicho que es importante que los órganos que persigan la corrupción tengan una autonomía, una independencia del Estado. Yo te pregunto, hay quienes piensan que en este caso la PGR está actuando de manera facciosa, que está actuando para apoyar tu candidatura, apoyar al PRI, digo, hay quien lo dice. Me gustaría tu opinión al respecto. Déjame dos reflexiones. Sí. Yo estuve pensando, y a lo mejor me equivoco de fecha, pero estuve pensando un poco en el 2000, en un deporte que conozco mejor que el del maratón, que es el del béisbol. Sí. En el 2000 la gente estaba muy entusiasmada con Canseco y con Maguire, que estaban en ruta para romper los récords de los home runs. Resultó que estaban dopados. Entonces, yo creo que es una mejor metáfora. Pues nosotros hubiéramos querido saber, los aficionados a la pelota blanca, si quienes estaban entusiasmando con los home runs estaban dopados.
y nos desilusionó enterarnos tiempo después, pues que atrás de esa racha lo que había era una trampa. Lo que había era un manejo poco transparente de anabólicos y de elementos que artificialmente y de manera tramposa pues mejoraban su gestión en el deporte. Y eso es aquí lo que está de por medio. Fíjate, yo me hago un poco el siguiente ejercicio en este ánimo. Suponte que trascendiera, que fuera yo, que mañana dijeran que era mi fundación, que era mi predio, y que de repente frente a evidencia, es incontestable, porque aquí vuelvo a pensar, no es la actuación de la PGR lo que es relevante. Lo que es relevante es que tiene una planta industrial que le vendió una facturera. No es la actuación de la PGR lo que es relevante es que tiene una fundación que construyó un edificio. No es la actuación de la PGR la que debía ser relevante, lo relevante es que lleva 15 años en el caso de Andrés Manuel sin podernos explicar de qué vive. Y en este entorno en donde lo que está de por medio es eso, es a quién le tenemos confianza para conducir al país en un momento bien difícil. Y a quién le tenemos confianza en un momento en donde no estamos dispuestos a aceptar absolutamente ni un peso al margen de la ley. Si nos encontramos un político como Andrés Manuel, que vive 15 años y no sabemos de qué, que no tiene tarjetas de crédito, que no tiene cuentas de cheques, que se mueve en efectivo, que no puede explicar cómo vive, y nos encontramos a un candidato que no puede explicar el origen de su patrimonio en una contienda presidencial, sí es tema. Ya deja tú si eso tiene consecuencias o no, si se cometió o no un delito. El solo hecho de que se acredite como dato, que se acredite además como un dato cierto, ya es suficiente para que nos haga reflexionar si es a quien le podemos tener confianza. A ver, tú eres abogado, ¿tú crees que estamos frente a un escenario de un candidato presidencial en la cárcel? Mira, yo soy abogado, efectivamente, soy economista y abogado, pero yo quisiera de nuevo no meter el tema jurisdiccional, que es relevante. Yo quisiera solamente meter el tema factual. Y en el tema factual, los datos que hoy están a la vista de la ciudadanía, que son datos que ameritan una mejor explicación. Fíjate, acá nos preocupamos mucho por los debates y nosotros hemos buscado mucho en la contienda que se den, y no solamente que se den, nos gustaría que fueran obligatorios. Y tenemos un candidato que habla a través de su abogado, porque aquí habría que interpretar a Diego no en su papel político, sino en su papel prácticamente ya de consejero jurídico. Tenemos un candidato que no da conferencias de prensa, tenemos un candidato que no explica ninguno de estos temas. Son temas relevantes y estamos hablando de hechos. Derivado de los hechos puede haber o no un deslinde de responsabilidades. En todos los casos en donde haya un actuar al margen de la ley, debe haber un deslinde de responsabilidades, pero acá el tema relevante es un funcionario que tiene un patrimonio que no puede explicar con su trayectoria y un candidato que tiene un estilo de vida por 15 años ya que no puede explicar con sus ingresos. A ver, hablando de explicaciones, así como el PRI demanda que se abra una investigación en el caso del presunto lavado de dinero de Anaya, el Frente a su vez asegura que en las irregularidades halladas en la Sedesol se debe actuar en instancias Sí, estoy absolutamente penales. de acuerdo. Ahora, te planteo un poco cuáles son las observaciones. Sí. Porque en México tenemos observaciones de la Auditoría Superior. Sí. La Auditoría Superior de la Federación revisa cada año. Y además le hemos venido ampliando las facultades para que no solamente revise la legalidad, sino que haga recomendaciones para mejorar la gestión. No se tiene que circunscribir un año, puede revisar en el año en curso, puede volver a revisar años anteriores. ¿Qué se observa de mi gestión? De mi gestión se observa, salió en el proceso, y decía el proceso, cuando Mid fue secretario de Desarrollo Social, hubieron adultos mayores que no estaban localizados. No estaban localizados en la base de datos del Registro Nacional de Población. Eso quiere decir que habían adultos mayores que no tenían CURP. Es cierto. El adulto mayor que recibe una pensión del programa de adultos mayores, en la mayor parte de los casos no tiene CURP. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos la pensión porque no tiene CURP? ¿O trabajamos con RENAPO para que los vaya a buscar y se las dé? Entonces, la observación que se hace de mi gestión es una observación que tiene que ver con si le condicionamos al adulto mayor para que tenga CURP o si le damos el acceso al programa y que después el RENAPO lo busque para generar su CURP. 1. 2. Decía la Auditoría Superior de la Federación, se envían recursos para pagarle a adultos mayores que murieron. Sí, tenemos pruebas de vida 2 veces al año. Entre una prueba de vida y la otra, y por cierto, a mí me parece que es un tema que debemos de cambiar porque es profundamente indigno. Sí, y llevar a la persona. Es una cosa absolutamente terrible. Una camilla a veces, ¿no? A ver, absolutamente necesario. Ahora, ¿qué puede pasar entre un momento y otro? Que el adulto mayor muera. ¿Qué hace la Sedesol? Manda el recurso para que se le pague. Y cuando no lo encuentra porque murió,
reintegra el recurso. Sí, eso fue lo que sucedió. ¿Podíamos hacer las cosas distintas en prueba de vida? Sí. A mi juicio, justo al revés de lo que dice la auditoría. A mi juicio, debíamos de hacerlas más espaciadas. O sea, al final, si lo peor que sucede es que mandamos un recurso que no se cobra, eso es menos malo que obligar al adulto mayor a la prueba que tiene. Eso es lo que se me observó y eso contestamos. Ahí no hay un tema penal. Tú dijiste que durante tu gestión en la Sedesol se habían suspendido a 468 servidores públicos. El Frente dice que esa información no existe. ¿Tú qué respondes? Mira, existe efectivamente. Y yo lo que dije es que cuando yo llegué a la Secretaría, y fue un tema además que investigamos, pedimos que hicieran algunas revisiones justo en el programa de adultos mayores. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que habían, y además ha venido trascendiendo, se contrataron universidades, que contrataron empresas, que contrataron promotores para dar de alta adultos mayores. Y detectamos que en muchos casos el adulto mayor no existía. Como resultado de esa investigación, se empezó un proceso que terminó en que se suspendieran a 460 servidores públicos. Ahora, o sea, sí fueron suspendidos. Sí, fueron suspendidos con cargo a esa auditoría. Muchos fueron suspendidos después de que me fui con cargo a la auditoría que se inició cuando yo estaba. Y hay 3 elementos documentales que lo acreditan. Pues se acredita que se inició la auditoría, se acredita la separación del cargo, se acredita que fue con cargo a esa auditoría. Ahora, ¿qué es lo que es cierto que dice el Frente? Hay un padrón de funcionarios públicos que tienen una suspensión definitiva. El funcionario público tiene derecho a pelear la suspensión y cuando queda firme entran al padrón. No han quedado firme porque en muchos casos el funcionario público tiene derecho de defenderse, pero fueron suspendidos. Bueno, me comentabas de tus 20 años de experiencia en el servicio público. Me imagino, estuviste en muchas secretarías de Estado, muchas veces secretario de Estado y aparte de otros cargos. ¿Te topaste con algún acto de corrupción en esos 20 años de un subalterno o de un jefe? De un subalterno, sí, pues estos 460 casos que se deslindaron. En la Secretaría de Energía también. ¿Qué pasó en la Secretaría de Energía? A todos los casos se presentaron denuncias penales o se inhabilitaron. Y ahí un poco puedo acreditar en cada uno de ellos cuántos funcionarios se inhabilitaron, cuántos se suspendieron y cuántas denuncias penales se presentaron. Y no solo ¿Fueron a la cárcel algunos de estos? Sí, y por ejemplo, en el caso de los gobernadores, en todos los casos me dio opinión de delito o denuncia de la propia Secretaría. Y a mí se me ha visto en cada una de esas dependencias pues, denunciar cuando he encontrado y buscar que se den responsabilidades en todos los casos. ¿Algún jefe que tú le hayas podido observar un acto de corrupción? Fíjate que yo he tenido la fortuna de tener muy buenos jefes. Y he tenido la fortuna ya en 2 generaciones de ver en el servicio público grandes espacios de honorabilidad. Si uno revisa, esa es la norma. El servidor público se levanta en la mañana con una gran emoción de servir y de transformar. En todos los casos donde he enfrentado un espacio en donde medie un deslinde de responsabilidad, he actuado con contundencia y ahí está mi récord. Yo puedo acreditar el número de denuncias, de inhabilitaciones, de suspensiones y de auditorías, porque además el proceso está bien armado. No me toca a mí, no le toca al subalterno presentar o definir. Toca a la Auditoría Superior de la Federación y a nosotros coadyuvar. Cuando la Auditoría Superior de la Federación observa, nosotros le damos seguimiento al proceso y coadyuvamos. En mi papel de secretario de Hacienda, nos tocaba denunciar y lo hicimos. Nos tocaba dar opinión de delito y la proporcionamos. Nos tocaba integrar carpetas de investigación y lo hicimos. Y en estos casos particulares, en donde detectamos que habían fallas, con cargo al trabajo que se acordaba con el órgano interno de control, se tradujo en deslines importantes. No se va a poder acreditar en ningún solo caso que haya habido omisión de mi parte de actuar. Pues José Antonio Meade, gracias por esta conversación y estaremos pendientes de los diferentes temas de este proceso electoral. Gracias. Gracias, José Antonio Meade, es el candidato presidencial de la coalición Todos por México.